la economía en el país acaba de producirse un fallo por parte de la Cámara habilitando concretamente al Gobierno de la Nación para el uso de las reservas. Pero no es ese solamente el tema que nos convoca para hablar precisamente de economía, una economía caliente que tiene un proceso inflacionario que preocupa no solamente al gobierno, sino a las entidades vinculadas a los estudios precisamente de ese proceso inflacionario. Y también cuál es el futuro de la economía en el marco de un contexto macroeconómico interesante, promisorio, que tiene el país en este año 2010 con proyección al año 2011. Luis María Rinaldi, economista, profesor, docente universitario de la Universidad Nacional de Córdoba. Pablo Frencia, economista, asesor del Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación. A ambos muchísimas gracias por venir. A usted. A ver, la inflación, ¿es buena tener un poco de inflación? Hay algunos que coinciden que hay que tener un poco de inflación. ¿Es bueno? Primero hay que distinguir el concepto de inflación, porque de un tiempo a esta parte se ha hecho una manipulación política del concepto. Usted recordará hace 4 o 5 años el tema del tomate, ahora la emergencia de la carne y en periodos anteriores otros productos. La inflación es un proceso generalizado y sostenido, es decir, en todos los bienes y a través en un espacio temporal debe estar sostenido. Es decir, la inflación en sí no es buena ni mala, salvo sus consecuencias como tales. Todo depende del diagnóstico que se haga, por qué se hace. A lo mejor puede ser un efecto deseado de la política económica, como han sido en tantos países desarrollados, y que corresponde a indicadores que todavía son controlables. ¿El diagnóstico del gobierno de reacomodamiento de precios es serio o es una actitud irresponsable? Yo creo que no hay un diagnóstico claro ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición, porque si uno toma el caso de la carne se va a encontrar, y en otros tantos casos, con mercados que son totalmente imperfectos, que son absolutamente oligopólicos y que estos son problemas estructurales de la economía argentina que no tienen solución ni hoy ni mañana, ni en el mediano ni en el largo plazo. La inequidad distributiva también lo es, pero no se abordan los temas de fondo. Se utilizan métodos de control doctrinario, de distracción y de aislarnos en algunos cosas, como estas cosas rimbombantes del fondo del bicentenario, del fondo del desendeudamiento y de las expectativas de las pitonizas de economía que ahora ya están diciendo que la inflación va a ser el 25%, así como en diciembre del 2008 el producto caía como mínimo 4,5%. Entonces, yo creo que en economía hay que ser mucho más serio. La economía nos da una metodología, nos da un instrumental tanto teórico como estadístico para que podamos operar sobre la realidad, realizar perspectivas y explicar lo que está ocurriendo. Nada de esto es lo que está haciendo, sino es una mezquina discusión política. Ya vuelvo sobre un tema que me gustó y que lo tengo apuntado. Pablo, yo tengo un particular interés en saber por qué, por ejemplo, un litro de leche se paga 85 a 95 centavos y en la góndola vale 3 pesos 3,50. 3 pesos 3,50 con suerte, digamos, por ahí lo conseguí más caro. Bueno, ese es uno de los problemas que tiene en la estructura comercial argentina, inclusive desde los formadores de precios hasta la cadena de distribución. Yo creo que gran parte de la ganancia en cada uno de los productos está en la cadena de distribución. Es más, yo creo que el proceso, bien coincido con mi colega, hay cuestiones puntuales que inclusive yo le sacaría, como problemas con la carne roja, con algunas frutas y verduras que pueden ser excepcionales o no, o derivados de algunas políticas económicas mal asumidas o no asumidas. Pero los últimos meses nosotros vemos con preocupación que los aumentos también han sido en los productos industrializados. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque los productos industrializados normalmente tienen una inflexibilidad mayor a la baja de precios, y cuando una empresa presenta en góndola un producto, aumenta un producto industrializado. Cuando hablo de productos industrializados, por ejemplo, en alimentos y bebidas, que por ahí es lo que más pega en el presupuesto del consumidor, estoy hablando de fideos secos, de conserva, de los lácteos producidos. Bueno, todo esto ha aumentado en los últimos 2 meses y nosotros no vemos al menos claves en la economía que lo justifiquen, salvo
las expectativas. Dos cosas que pregunto y me lo pueden responder ambos en todo caso. Primero, el Estado debe controlar precisamente, debe tener intervención en el control de precios. Y en segundo término, digo, este proceso inflacionario es provocado precisamente por estas actitudes oligopólicas que representan prácticamente el 70% de la demanda de la producción que se consume, o es producto de malas políticas económicas del gobierno con el tema de la emisión monetaria, con el tema de compra de reserva y de volcar dinero al consumo permanentemente. Bueno, respecto al aumento de consumo, yo creo que lo que ha cambiado respecto de estos últimos momentos es el componente expectativa de la inflación, que lo que ha ganado, yo creo que los elementos estructurales de inflación. Nosotros tenemos un consumo que hasta el último trimestre del 2009 venía en descenso, apenas mantenido por el aumento del gasto público, una demanda agregada inclusive que descendió, pasó del 20% del Producto Bruto Interno al 23%, o sea que tampoco hay una presión inflacionaria por el lado de la demanda. Sí hay una escasa oferta, no ha habido pocas inversiones, pero tampoco, al menos del sector que nosotros estamos, en el sector de alimentación, las fábricas están todavía con una capacidad de ocioso importante. Entonces yo creo que a través de algunas claves políticas empieza a generarse este componente expectativa de la inflación, y que por ahí los economistas le decimos expectativa como si fuera un término aséptico, pero bueno, es la especulación de los agentes económicos. ¿Se equivoca en la política monetaria el gobierno? No solamente en la política monetaria, es decir, recién usted preguntaba si tiene que tener una política activa. Obvio que tiene una política activa. Ya el piloto automático de Roque Fernández quedó en evidencia que no funciona. Y esto tiene mucho que ver con qué se está haciendo para solucionar estos aspectos estructurales de los cuales hablábamos recién. Y se está haciendo poco y nada. Lo que tiene que ver con la distribución de la equidad en la distribución del ingreso, de una economía sacando las distorsiones estas de los canales de comercialización, puntos de estrangulamiento, es decir, todas deficiencias estructurales. Y en la cuestión monetaria, todo depende del diagnóstico que hagamos. Si yo no creo que sea muy fundamental, sino quién se va a quedar con el beneficio, porque me van a entrar 25.000 millones de dólares en la cosecha, compro dólares para mantener el tipo de cambio, y el que se beneficia es el exportador. No digo que esté mal, digo que tenemos que tener en claro que y no creo que sea la causa. Aparte, hay muchos diagnósticos de la inflación. Hay un famoso libro de Galbraith, que es una entrevista periodística que le hace Salinger, y le pregunta sobre la inflación. Le dice, miren, los monetaristas dicen esto que dice usted, los estructuralistas dicen esto de los canales de comercialización. Y entonces el periodista lo para y le pregunta, sí, pero ¿a quién le creo? Le dice, si usted quiere saber cómo piensa un economista, lo primero que le tiene que preguntar es quién le paga. Entonces, tenemos que hacer este análisis en función de quién. Yo creo que no hay un solo diagnóstico, no hay una sola. Y las expectativas hay que tener cuidado porque forman parte de las profecías autocumplidas que se vienen intentando hace 2 o 3 años. Usted debe haber recibido un mail en el que corre rápido porque viene el corralito, del 2008 que se viene, y tantos otros. Es decir, el ciberespacio al servicio de, vaya a saber qué intereses, que tengamos una inflación del 25%, que haya un corralito, que se vea el fin del mundo. Por ejemplo, respecto a la expectativa, digo, no es lo mismo. Yo tengo inclusive estudios del 26 de noviembre del año pasado, donde casi todas las empresas hacían sus presupuestos con una inflación esperada del 15%. Ahora digo, ¿cuáles son las condiciones que han cambiado en estos últimos 2 meses, de enero y febrero, para que ahora las expectativas fueran del 25%? Claro. Entonces, por ejemplo, de los sectores trabajadores, de los gremios, no es lo mismo negociar un salario con una expectativa del 15%, a lo mejor se podría llegar a un acuerdo a fines del año pasado con una pauta de entre el 15 y el 20, hoy las expectativas del 27 al 30 elevan también, y esto es casi un círculo perverso, ahí es donde quería llegar, antes de preguntarte cuánto es lo que cuesta hoy una canasta familiar para una familia tipo. Digo, no se convierte esto, y no hay la expectativa de que se convierta en el círculo vicioso, es aumento de salario, consumo, aumento de precio, vuelta, aumento de salario, consumo, aumento de precio, y siempre estamos girando en la misma rueda. Sí,
un solo tema con el aumento de salario. El aumento de salario impacta en el producto final de acuerdo a la tecnología que tenga el sector y la incidencia en la mano de obra, ¿no? Esto porque por ahí